se emitieron 162 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular. Se aprobó la militarización permanente de la seguridad pública en México. Se trata en gran medida de la cuarta pata del ejército mexicano. Me hubiese gustado que todos aprobaran, pero tiene que haber democracia. Yo estoy planteando que no estoy satisfecho porque le hicieron modificaciones, quitaron un transitorio. Como pasa al Senado, queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio. En tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército ayudarnos y la Marina. Respetamos, por supuesto, la decisión que ha tomado el Congreso, en la Cámara de Diputados, y en ejercicio también de nuestro derecho propondremos modificaciones en el Senado. El artículo transitorio al que se ha referido el presidente de la República, según entiendo, fue retirado por el diputado Pablo Gómez de Morena. Ese cuarto transitorio no existía en el dictamen, fue una propuesta del gobierno y no se incorporó. Esa es una tarea del gobierno, no es una tarea del legislador. El legislador no puede autorizar la incorporación de la fuerza permanente en tareas de seguridad. Constitucionaliza la militarización del país a través de la creación de la Guardia Nacional, que será un cuerpo militar y que representa la abdicación a la aspiración de tener en este país policías profesionales, eficaces y confiables. Nosotros lo que creemos es que los militares no deben regresarse a sus cuarteles hoy, es imposible. Debería de ser una oportunidad para que en el Senado de la República puedan parar este dictamen y que se pueda legislar en torno a una institución de seguridad que sea completamente civil. Se han visto abusos por parte de los militares, demasiados abusos. Mi postura es firme, yo no voy a favor. Las 8 de la mañana con 6 minutos, las 8:06. Seguimos en este espacio informativo. Buenos días a toda la República Mexicana. Hola MBS TV, hola también MBS Radio y la forma Millennial, Daily Motion, hola, Tuning Radio, Simple Radio, en mbsnoticias.com, Facebook Live, etcétera, etcétera. Un noticiario multiplataforma, eso que ni qué. Oigan, a ver, hoy tenemos una mesa sobre el tema de la Guardia Nacional, un asunto muy controvertido en torno al uso de los militares. Han estado los militares en la calle. Si los militares se van mañana de la calle, pues sí va a ser un desastre. El tema es hasta cuánto tienen que estar ahí. La Guardia Nacional realmente podrá ser un organismo civil, pero con dependencia o con una injerencia evidente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gran debate al respecto del tema. Le aprecio mucho en esta mañana a Arturo Ángel de Animal Político. Usted lo ubica perfectamente bien, que además pues le ha dado un gran seguimiento a este tema. Arturo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Mil gracias, Arturo Ángel. Está con nosotros también Juan Ibarrola. Usted lo ubica perfectamente bien, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Con el gusto, Luis, saludarte a ti, a tu auditorio y a esta mesa tan de gente capaz y excelente. Muchísimas gracias, Juan. Está con nosotros Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros y Nosotras, e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Luis, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por la invitación. Muchas saludos a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y está también con nosotros César Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Militar. Y bueno, pues también ha defendido a muchos militares que se han visto pues acusados, señalados, inclusive hasta presos por esta guerra contra el crimen organizado, en donde pues de pronto por hacer su deber terminan metidos en la cárcel al no tener un marco jurídico claro. César, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, buenos días a los compañeros aquí de la mesa, buenos días a tu auditorio. Mil gracias, creo que esta semana todavía se vale. Feliz año a todos. Claro, mil gracias. Gracias. Comenzamos, hay críticas al respecto de este tema. Quisiera comenzar contigo, Arturo, si nos permites, porque lo has seguido pues con esa agudeza periodística que te caracteriza. ¿Cómo resumimos cómo va este enredo, esta situación? Mira, yo creo que ha sobrevivido la intención clara que ha tenido siempre el presidente de la República. Bueno, no siempre, por lo menos desde octubre, noviembre del año pasado, porque la idea de la Guardia Nacional, hay que recordarla, la presenta Alfonso Durazo, luego se arrepienten,
a mitad del año pasado, incluso hay estas reuniones con los colectivos de seguridad sin guerra, etcétera, donde él les dice, antes de los foros de víctimas, donde Durazo les dice, oiga, no, lo de la Guardia va marcha atrás, no hay necesidad de tener ese tema en los foros, eso ya no se va a hacer, no nos dan los números, no se puede, ya hubo una mala experiencia en la sección anterior y se da marcha atrás. Pero luego, ya por ahí entre septiembre y octubre, vuelve a resurgir la idea y bueno, se presenta, me parece que en noviembre del año pasado, el plan ya como era la intención, ¿no? Con los militares al frente. Y desde esa fecha hasta ahora creo que ha persistido la intención muy clara que tiene el gobierno de la República y que ha hecho valer a través de su fuerza mayoritaria en el Congreso de que la nueva fuerza de seguridad que se cree tiene que estar operada en las calles por los militares, ¿no? Yo tratando de entender esta idea, porque ha sido complicado con tanto movimiento que ha habido a los dictámenes. Solamente esta semana hubo 2 modificaciones. A mí me da la impresión, y platicando además con algunos legisladores, en la cobertura, que ellos, la Guardia como está ahora es como si fuera una escuela, claro, ¿no? El director de la escuela, ese va a ser civil, ¿no? Ese que va a estar en el escritorio, el que cuando haya reuniones con otras escuelas, pues ahí va a estar, pero los maestros en el salón de clases, que son los que mantienen a la escuela funcionando y que forman a los alumnos, esos van a ser militares. Esa es la analogía, creo que más sencilla que yo encuentro en cómo tenemos hasta este momento el tema de la Guardia Nacional con las modificaciones que ya ha sufrido el dictamen. Y bueno, vamos a ver qué sucede en el Senado, transitorio que ha generado polémica, que decía que las Fuerzas Armadas tenían que seguir colaborando en seguridad pública. Estaba en el borrador del lunes pasado, pero al transitar hacia otras fuerzas políticas y particularmente, hay que decirlo con toda transparencia, hacia el PRI, por el filtro del PRI, ya cuando sale de esa negociación, ese transitorio ya no está. Y al contrario, se agregan otras cuestiones que había pedido el PRI y es donde desaparece entre el lunes y el miércoles, ¿no? Veremos a ver qué pasa y cómo se regresa. Ahí tenemos la discusión ahora interesante en el Senado. Gracias, Arturo. Cuéntanos, Juan Ibarrola, ¿cómo lo está viendo desde tu perspectiva el asunto militar? Hay algo que sí me llama mucho la atención. La popularidad del presidente es brutal. Lo que antes pasaba con Peña Nieto cuando proponían una ley de seguridad interior y que le decían a Peña Nieto que había militarizado el país y la gente se le iba encima y bueno, le tiraban de todo. Acá no, acá ahora veo, cosa que no veía antes, al menos en la opinión pública más abierta, una gran defensa a los militares. Creo que ese es un punto positivo, al menos que ha tenido esta propuesta. Hay gente que ahora pues tiene un poco más de apoyo a los militares, pero creo que no es a los militares, es a López Obrador, es a lo que proponga el presidente de la República. ¿Cómo lo están tomando los militares en estos momentos? Muy bien, y definitivamente quedan los militares satisfechos con lo que se propone, es decir, una administración civil y una tutela militar. Todas las gendarmerías del mundo, a mí me gusta llamarla gendarmería, aunque le pusieron Guardia Nacional. Una Guardia Nacional es un cuerpo de reserva, es un cuerpo auxiliar. Una gendarmería es precisamente lo que va a hacer nuestra Guardia Nacional. Pero para no confundir al auditorio en temas conceptuales, mejor me gustaría referirme a lo que dices. Este cuerpo que va a hacer una labor de seguridad intermedia, ojo, no es seguridad pública, no se está militarizando la seguridad pública, se le está dando una respuesta diferente a la seguridad intermedia de este país. Los militares quedan satisfechos como está, porque también los militares están buscando una forma de que esta naturaleza militar bélica, por llamarla de alguna manera, quede restringida cuando haya alguna necesidad. Pero sí, desafortunadamente, no hay propuestas en función de la capacidad del Estado mexicano para atender estos temas de seguridad interior, de seguridad pública intermedia. No, seguridad pública, y tienes policías municipales, policías estatales. Pero la ley dice que van a entrar a temas de seguridad pública incluso, ¿no? Lo que dice la ley es que van a coadyuvar en los temas de seguridad pública. Recordemos que la seguridad intermedia es cuando está rebasada la seguridad pública. Es decir, el municipio le pide al Estado, no puedo con mi problema, tengo guachicoleros aquí en el o narcos o quieras, ¿no? Extorsionadores, y a ver, Estado de Guanajuato, ven a solucionar mi problema. El Estado voltea y dice, pues yo tengo muy poca policía estatal. Esa es una realidad en México. Hay muchas más policías militares como estado de fuerza que la policía
la policía estatal. Entonces, ¿qué hace el Estado? Voltea con la Federación y le dice, ayúdame, solucióname el problema porque no tengo esa capacidad. ¿Qué empezó a pasar desde hace 18 años? Cuando volteaban y decían, Policía Federal, sale a rescatar. Hay 25,000 elementos operativos de Policía Federal hoy. O sea, tampoco jalaba. Son muy pocos, Luis. O sea, los municipales no podían. Los municipales no podían. A los estatales tampoco podían. Luego le pidieron a la Federación, a ver, tampoco ejército, la policía, entonces llega el ejército. Vamos a encontrar la manera, sin certidumbre jurídica o como quieras verlo, de que vengas a hacer esta labor. Ahora, ¿hay una delgada línea entre seguridad pública y seguridad intermedia? Sí. El tema aquí es que creo que sí cabe hablar de una amenaza de seguridad nacional. Y pongo el ejemplo del robo de hidrocarburos. Es una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, más que civilizar a una guardia, que tenga una tutela militar, que tenga una disciplina militar, que estos elementos de Guardia Nacional los juzgue también justicia militar, pero también que les den derechos para que tengas esa ruta profesional por primera vez en alguien. Claro. Que desarrolle una institución de Estado que no pueda llegar cualquiera a cambiar. Creo que es muy importante. ¿Cuántas veces la Policía Federal ha cambiado? Y no crece, no se fortalece. Mis respetos para los federales, de verdad, lo que han hecho en los últimos 7 años, 6 años, ha sido verdaderos esfuerzos de limpieza y tratando de ser muy efectivos, pero no son suficientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la realidad que vive el país? Pues creo que sí es una Guardia Nacional. Y los militares, pues si no satisfechos, van a tener que obedecer lo que el Comandante Supremo llevan pidiendo un marco jurídico ya un ratote, ¿no? O sea, ya llevan pidiendo un marco jurídico. 12 años. 12 años. Y creo que esta es una salida... Oye, Luis, y es importante, creo que es una salida efectiva y legal. Es decir, no son los militares los que van a tener esa función de seguridad intermedia. Va a ser la Guardia Nacional. Alguien me dirá, viejo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, ahí van a estar esos mandos militares influyendo, interviniendo. Sí, pero para una tarea específica de seguridad intermedia. A ver, te pregunto, César, porque tú has llevado casos de militares que están detenidos por la chamba, porque de repente a lo mejor hubo un abuso, a violación de derechos humanos, o no lo hubo, pero estamos hablando de una guerra en algunos casos, estamos hablando de la fuerza más letal del Estado, y me lo has comentado, o sea, te topas con la bronca de, pues no hay marco jurídico. No solo no hay marco jurídico, Luis, sino que aquí nuevamente ya entramos en otra disyuntiva importante. A ver, los militares siguen siendo ciudadanos de segunda categoría. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente a ellos les corresponde ser juzgados por el fuero de guerra y aparte pueden ser juzgados por el civil. Como se le llama fuero civil, que realmente es el fuero federal o el fuero común, ¿no? Mucha gente dice, es que luego utilizan el fuero de guerra cuando saben que el fuero de guerra, hijo, si creo que hay alguien cerrado en este país, si me explico, es los jueces militares, salvo honrosas excepciones. Es muy complicado, ¿por qué? Porque sí es cierto que el fuero de guerra no puede desaparecer como tal. Creo que se debe de actualizar. Se debe de actualizar, ¿por qué? Porque estamos hablando de que tiene más de 100 años y que hay una infinidad de delitos que ya no se cuadran como tal y que tendríamos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Pero también tenemos el grave problema de que si desaparecemos el fuero de guerra, que es la base de la disciplina militar, entonces pues entraríamos en un problema, porque simple y sencillamente, ¿cuál es el problema que hemos tenido con los policías? Que realmente no hay vigilancia en cuanto al trabajo policíaco, ¿no? En cambio, como formadores, los militares, por eso yo veo correcto el hecho de que ellos sean los que formen a los nuevos elementos de la Guardia Nacional, que exista un esquema de jerarquías como existe en el Ejército. Es la única institución en este país en donde realmente el que inicia la carrera termina siendo el secretario que le corresponde en esa secretaría, ¿no? Llámese Secretaría de Marina o Secretaría de la Defensa. Todos los demás son políticos o el presidente los propone o los pone, y son situaciones que nos complican. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando llega el presidente y se da cuenta de los diagnósticos de seguridad respecto a lo que hablaban, ¿no? De que sí va a la Guardia Nacional, no va a la Guardia Nacional, pues saben que ya lo pensamos y que pues a lo mejor sí, y como el mago ahora lo vamos a sacar del sombrero y el conejo, y no, resulta que era la Guardia Nacional y vámonos por aquí, vámonos por allá. La realidad es, ¿de qué forma tú puedes tener a las Fuerzas Armadas trabajando realmente sin que sea la Ley de Seguridad Interior,
cumples de forma legal con el objetivo que estás buscando, pero aparte le das un mando civil. A ver, ¿esto es suficiente en cuanto al marco jurídico? Es lo que te quiero preguntar así en concreto. Porque venía una ley de seguridad interior que en muchas ocasiones la discutimos, César, y dices que es necesario. Pero esto es una reforma constitucional, es todavía mucho más fuerte. ¿Es suficiente o todavía faltaría? Bueno, faltan las leyes secundarias, pues, pero en comparación, ¿qué es mejor? Es que falta, por lo que yo te decía, mientras ellos sigan rigiéndose por el fuero de guerra, que no esté actualizado el Código de Justicia Militar, incluso hay varias aberraciones por ahí en el Código de Procedimientos Penales Militares, van a seguir siendo ellos objeto de violaciones al debido proceso en cuanto a ellos. En cuanto a sus personas. ¿Sí, bueno, es que ese Código de Procedimientos Militares tiene cuánto que no se toca o se reforma. No, ese es nuevo. El Código de Justicia Militar, aunque se reformó hace poco, la realidad es que tiene más de 100 años. Se me explicó que seguimos hablando... Por eso me doy hace rato. No, sí. Seguimos hablando de ciertas situaciones por ahí que dices, bueno, hay ciertas cuestiones que son un poco obsoletas. También hay que recordar una cosa. Los generales podrán decir, adelante, venga la Guardia Nacional, pero el personal operativo no se crean que está muy contento porque va a ser más trabajo, más obligaciones, el mismo sueldo, ¿no? Entonces, esa parte es interesante también. Luis Fernández, el colectivo Seguridad Sin Guerra, pues estuvo mucho tiempo haciendo activismo contra la Ley de Seguridad Interior. Sí. Para muchos esto palidece, la Ley de Seguridad Interior palidece ante una Guardia Nacional. Hay quien habla de pues una militarización ya permanente. Estaba ahorita buscando, ahorita lo tengo aquí en claro, el artículo de la reforma constitucional que sí, pues habla justamente de que tendrían que ser juzgados en fueros militares y en fueros civiles. Por lo tanto, pues sí, evidentemente son militares. ¿Qué dicen en el colectivo de Seguridad Sin Guerra? ¿Cuál ha sido la oposición? ¿Hubo una volteada de bandera de la 4T? Mira, creo que sí es... Primero, muchas gracias por la invitación, Luis. Saludos otra vez a todos. Creo que sí es un cambio muchísimo más profundo del que planteaba sin duda la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Nos plantea Juan ahora el tema de estos temas de seguridad intermedia, que en su momento llamaron de seguridad interior, que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional apenas en noviembre del año pasado, con una respuesta el 4 de diciembre, y el 6 de diciembre es cuando se anuncia la Guardia Nacional. Creo que lo que ha planteado Seguridad Sin Guerra desde el origen es cambiar el paradigma de militarización de la seguridad pública. Es poder cambiar la forma en la que nos enfrentamos a los delitos cotidianos, ya sean de foro local o de foro federal, la forma en la que enfrentamos pues este problema de inseguridad grave que tenemos en el país. En algún momento en la campaña, Andrés Manuel planteó estos temas de amnistía, los temas de reinserción social. Muchas personas, muchos de los 30 millones de personas votaron por la paz. Votamos por la paz, votamos pensando que vendría un cambio de paradigma en cuanto a la forma en la que se atiende de nuevo la seguridad pública. No pensar que los militares tomen estas atribuciones que se mantenían en la Ley de Seguridad Interior y que ahora se restablecen ya no en una ley, sino en la misma Constitución, que efectivamente sería como militarizar la Constitución. Nos decía Juan también del tema de la Guardia Nacional, si es de carácter civil y si va a tener temas de seguridad pública. Sí, el artículo 21 constitucional o la modificación que plantean lo tiene, en donde dice que la Guardia Nacional será una institución de carácter civil y que trate temas de seguridad pública significa que puede tratar las 4 áreas de seguridad pública, que son los temas de prevención, los temas de investigación, persecución y sanción de delitos. Puede participar. Que tenga este mando bicéfalo, una parte administrativa, una parte castrense, es indistinto, porque lo que está sobre la mesa de nuevo es el modelo de seguridad. Van a ser militares los que atiendan, va a ser la jerarquía militar, el orden, esta formación que nos plantea César, que es única de los militares. Mi pregunta es si es esa la forma en la que tenemos que atender la seguridad pública. Ha probado que el modelo no ser eficiente en los últimos 12 años. No dejemos de lado las violaciones de derechos humanos que se han discutido, que se mantienen en un alto número por las Fuerzas Armadas,
incluso por policía federales. Las violaciones de derechos humanos se mantienen de manera sistemática en varias de las instituciones. Pero si el modelo va a ser confrontar la fuerza, otra vez violencia con violencia, lo que vamos a ver es un incremento otra vez del número de homicidios en el país. Vamos a ver un incremento de la violencia, un incremento de los confrontamientos que existan en el país. Ahora, quiero agregar una idea adicional, porque la expectativa del cambio de ruta se da en noviembre, Luis, después de una reunión que tiene el presidente de la República con las Fuerzas Armadas y con Marina. Y después de esa reunión presentan información o presentan un escenario en dicha reunión que cambia la postura del presidente. Yo creo que ni Juan, ni César, ni muchas personas que están en favor de una Guardia Nacional hubieran pensado que Andrés Manuel iba a plantearlo casi al origen, casi al inicio de su gobierno. O no sé si era un planteamiento que ya estaba sobre la mesa para esta administración. Tenía que serlo ahorita, ¿no? Cuando tiene la popularidad desbordada. No, y claro, hoy Paco Abundi saca una información, no sé si ya la publicó, en donde dice que el 87% de la población está en favor, pero también un número similar está en favor. Paco, que gracias por quemarle la nota. Ya no dice, discúlpame, ya dice una exclusiva. Discúlpame, Paco. No, pero un número similar está en favor del fortalecimiento de las policías. Y si nosotros hablamos de fortalecer policías, digamos, las policías municipales, las policías estatales, sabiendo que están rebasadas el día de hoy, ¿por qué no apostar todo ese capital político y por qué no apostar ese bono democrático que tiene el presidente para generar una estructura lo suficientemente sólida que ofrezca vivienda, seguridad social para sus familias, que ofrezca todas las condiciones que estamos ofreciendo hoy a la Guardia Nacional a estas personas? Pongo una idea adicional. Imaginemos, estamos hablando de dos programas completamente opuestos. Jóvenes construyendo el futuro con la expectativa de generar capacidades productivas y capacidades de desarrollo en la población que va a ser el futuro del país, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo a esos mismos jóvenes que se metan a la Guardia Nacional para integrar un cuerpo de 50,000 efectivos que enfrente con armas y con violencia al crimen organizado, o que enfrente a quienes tienen hoy cooptados los municipios. Termino el argumento de la reunión de Andrés Manuel con las Fuerzas Armadas. Si en esa reunión se presentó un escenario en el que los generales le plantearon que si salen en ese momento, voy a poner un argumento hipotético, una tercera parte del país inmediatamente es cooptada por el crimen organizado, que lo hagan público o que digan cuáles son los municipios y generamos una estrategia en colectivo, todas las personas que estamos con el mismo objetivo sobre la mesa, que es lograr la paz, lograr una seguridad pública eficiente, lograr que nuestras instituciones civiles funcionen y no seguir con una guerra en un contexto en el que no deberíamos de subrayar fuero de guerra, y subrayo la palabra otra vez, guerra. Nos llamó la atención el tuit de los diputados de Morena, decir, perdón, pero sí me parece completamente orwelliano, pero es lograremos la paz con la guerra, básicamente, a través de la Guardia Nacional vamos a alcanzar la... Ha habido también algunas paz, hermano. Ha habido también algunos así como que hay que pedirle a que sean menos letales, ¿no? Lo que pasa es que, muy interesante, vamos a pedirles que sean menos letales. Pero esa parte de dejar de ser letales, yo se los he dicho muchas veces y creo que en eso Juan coincide conmigo. Menos del 1% de todos los homicidios dolosos de los últimos 12 años son los que tienen que ver entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, los famosos daños colaterales. Existen 1,500 interacciones diarias del personal militar con la población civil, y en 12 años hablaremos de 5 o 6 muy lamentables casos, por cierto, pero que han sido de violencia exagerada, supuestas ejecuciones extrajudiciales que jurídicamente no se pudo probar y situaciones de estilo. Entonces no entiendo cuál es la parte de lo que nos hablan al decir, es que necesitamos que la seguridad sea sin guerra. Yo voy de acuerdo, es más, yo no estoy de acuerdo en que los militares sean policías. Yo no creo que un militar haya estudiado para ser policía. Esa es la realidad. En Morelos ya están manejando el tráfico. Sí. Ese tamaño ya está llegando. Imagínate un elemento de fuerzas especiales que se preparó para que lo suban a un micro con un arma. Sí, ahí está. Ahí está en Morelos ya. Y es tanta la institucionalidad del militar que dice, esto es lo que me mandó el comandante supremo y lo tengo que hacer. No te creas que les gusta mucho. Al final ¿Por qué? Porque aquí hay un grave problema. Durante el sexenio anterior, lo que hicieron fue que cuando el personal militar se veía involucrado en algún tipo de incidente, la Secretaría de la Defensa, los defensores de oficio militares, no salen a defenderlos. Lo que hacen es iniciar las averiguaciones previas,
¿se me explicó? Ahora carpetas de investigación, claro, y por los fueros que le correspondan. Lo abandonaban a su suerte, y estas personas, con tal de cuidar la imagen de la Secretaría, que a lo mejor ahí Juan no estará de acuerdo conmigo, pero yo lo vi porque yo lo viví. Échale. Por cuidar la imagen de la Secretaría, se iban en contra del elemento militar. Entonces, esa es la parte que se me hace increíble. Los militares no quieren estar haciendo funciones de policías. Y la población civil, los grupos colectivos de la población civil y los luchadores de derechos humanos, ¿no? Y la CNDH, que parece ser el enemigo número 1 de las Fuerzas Armadas, no se ponen a ver que menos del 1% de esos homicidios dolosos tienen que ver con la letalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Se me explicó? Que el personal del ejército está llegando a un diagnóstico que yo creo que es todavía peor del que todos imaginamos. Exacto. Porque esa es la realidad. Y sí creo que son buenos formadores, por eso esa parte de que hayan creado un híbrido, sí, porque incluso... Un ornitorrinco, le dicen, en el Congreso. ¿Qué es un ornitorrinco? La Guardia Déjame hacer Nacional, una pregunta sobre este tema. El caso Nayarit, a mí me parece particular. Un helicóptero con un calibre 50... identifica 2 narcotraficantes en una casa en medio de la ciudad, abate, mata, dispara, usemos el verbo que queramos utilizar, y mata a alrededor de 20 personas, ¿no? Ninguno tenía, o de los 20, tal vez 2 tenían iniciado una carpeta de averiguación, tampoco hay debido proceso, no hay nada, murieron incluso jóvenes en ese operativo. Y el presidente utilizó fuerzas colaterales, daños colaterales que resultaron de ese caso. Lo que sucedió en ese operativo es que las Fuerzas Armadas sentenciaron a muerte a N personas, más allá de las 2, con el simple operativo que sucedió ese día. Pudieron haber estado involucrados, pudieron haber estado pasando por ahí, o pudieron haber sido dealers menores con un proceso, incluso los menores de edad, con un proceso esperado de reinserción social, pero lo que sucedió por estar en ese espacio, en ese momento, es que les cayó un calibre 50 sobre la cabeza. Bueno, de entrada estamos prejuzgando, ¿no? Porque no sabemos de entrada cómo, si esas personas sí tienen que ver, si no tienen que ver. Creo, 2, que estamos confundiendo lo que pasó en Nayarit también con lo que pasó en Tamaulipas. Porque en Nayarit incluso el secretario de Marina explica y dice... esos disparos que ustedes ven ni siquiera de calibre 50, eran de trazadoras para poder, así es, pero trazadoras ¿para qué? Para poder decirle al personal de tierra en dónde se encontraban las personas que estaban armadas y que estaban haciendo fuego, ¿sí me explicó? Contra el personal terrestre. Fue un operativo conjunto entre la Marina y la Secretaría de la Defensa. Se demostró posteriormente que en Nayarit estaba tan metido los grupos criminales que incluso el fiscal, ¿no? Terminó siendo procesado y extraditado a los Estados Unidos. Por supuesto que van a existir daños colaterales, ¿no? Lo que pasó en Tamaulipas, que es a lo que a lo mejor te refieres, que también un helicóptero dispara y termina falleciendo una familia. La noticia principal era que habían matado grupos de la delincuencia organizada con personas que trajeron de Estados Unidos para poder hacer frente a ese grupo táctico de la Marina, ¿se me explicó? Esa era la noticia, que habían matado a un capitán de fragata y a 2 elementos de la Marina. Pero como pasa esta situación, ¿por qué? Porque los grupos criminales han ido evolucionando de tal manera que las policías se quedaron muy lejos ya de la forma de trabajo que ellos tienen. No, y entendamos también, perdón que te interrumpa aquí, César, que también hay muchos grupos criminales que tienen elementos exmilitares o entrenamiento también pues de guerra, ¿no? Pero aquí hay un asunto que es fundamental. Que bien plantea Luis, pero también tienen sociólogos, tienen abogados, tienen administradores, tienen contadores públicos, tienen comunicadores, tienen gobernadores, presidentes municipales, diputados. Bueno, y ya está ahí, César. Tienen comunidad, tienen comunidad, o sea, tienen comunidad los huachicoleros, ¿no? El Bucanas de Puebla, o sea, tiene una comunidad que le trabaja a él. Pero a ver, para hacer que se está poniendo muy bueno, pero se nos está acabando el tiempo. Arturo Ángel, quiero preguntarte tu opinión también para que nos refresques un poco, porque me gustaría que cerráramos con esta reflexión. Militares, yo creo que no hay, no se vale desprestigiar el trabajo que han hecho, ciertamente, pero también hasta dónde pueden estar trabajando hoy día. Y lo pongo con 2 ejemplos. Uno, la Guardia Nacional no tiene tic-tac, no tiene tiempo de finalización, o sea, parece ser que van a mantenerse ahí permanentemente. No vemos la creación de una policía civil al 100%. Y la otra,
que a mí al menos me llama la atención. A mí me dicen en el WhatsApp que soy un exagerado de primera, pero me llama mucho la atención. ¿Los militares deben de construir aeropuertos civiles? ¿Los militares deben de construir desarrollos inmobiliarios para venderlos y obtener dinero para la Guardia Nacional? ¿Qué opinas, Arturo? A ver, yo digo 3 puntos muy rápidos. El primero, se habla que no se va a militarizar la seguridad pública, que sí, que no, que... luego justo lo que pasa, y creo que ahí tiene razón varias personas que están en el grupo parlamentario, por ejemplo, de Morena, ¿no? Creo que luego es cierto que las discusiones muchas veces están lejos de la realidad de la calle. En las audiencias de la semana pasada fue la presidenta municipal de Acapulco y narró, hace unos años había una violencia muy fuerte en las colonias periféricas. Pasó el tiempo y se movió a las colonias del centro, y hoy la tengo en la zona turística. Y yo se los digo con toda honestidad, decía la presidenta municipal, está bien lo que discutan aquí, pero en Acapulco la seguridad está a cargo de la Secretaría de Marina, ¿no? Off the record nos platicaba, a ver, yo sí tengo una policía municipal, pero ellos tienen instrucción de no hacer nada, ni dar un paso si no hay un marino supervisando. Entonces, esa realmente es la realidad, ¿me explico? Es decir, estamos hablando que es muy importante de todas estas leyes, pero hay una realidad en la calle que no se puede soslayar y donde la seguridad pública sí está militarizada de facto, ¿no? Ahora, hay una preocupación que ayer se expresaba, que es la segunda idea que quiero dejar sobre la mesa, en las audiencias para fiscal general, donde este tema fue recurrente. Y se decía que el dictamen aprobado, me parece que era el artículo 21, no resguardaba bien la tutela del Ministerio Público en la investigación frente a la Guardia Nacional y frente a los policías, porque y eso era una pregunta que se hizo a los candidatos a fiscal y ellos coincidían, los 3 coincidieron, Gertz, Batis y de Gives, diciendo que en efecto que la tutela de la investigación debe ser facultad exclusivamente del Ministerio Público, que las fuerzas de seguridad pública y tal vez la Guardia Nacional, está bien que hagan esta investigación enfocada a la prevención del delito, pero cuando ya se trata de hacer la investigación de hechos delictivos, ellos no estaban de acuerdo en la redacción como había quedado del artículo, hacía falta un refuerzo ahí. Y finalmente yo cerraría justo con el tema de las policías, ¿no? O sea, se hablaba aquí de que, bueno, es una solución para que los militares, y entonces llega la Guardia, y esa es la salida, pero yo me pregunto realmente, entonces estamos apostando a que la Guardia sea el componente, la solución final, ¿no? Le hemos preguntado a Alfonso Durazo eso en reiteradas ocasiones y él dice, no, es que estamos proponiendo un modelo de Policía Nacional y entonces va a haber, no es que vaya a haber una corporación policial, pero sí un modelo que se va a seguir, pero luego tú ves el presupuesto y hay un recorte de $1,000 millones en los subsidios para seguridad en este año, y entonces realmente uno piensa, órale, está bien, la Guardia, pero ¿y los recursos para las policías locales estatales, y los recursos para seguridad? Entonces, federal. Ahí es donde yo, con todo respeto, te lo comento, yo ya empiezo a dudar de cuál es realmente la solución y la salida, porque pues más allá del tema de la Guardia, parece que eso que te dicen en el discurso del fortalecimiento de las policías locales, pues no se traduce en nada, porque no hemos visto una estrategia delineada, no hemos visto los recursos, no sabemos nada en qué año. Claro. Este transitorio que entró en la reforma de la Guardia, que dice que hay que fortalecer las policías municipales, pues fue realmente por la negociación que hubo con los periodistas y ellos lo meten de última hora, pero no estaba en el dictamen planteado originalmente, y es ahí donde yo creo que hay muchas dudas en cuanto al dictamen. En una de esas lo sacan en el Senado, en una de esas lo sacan e incluyen justamente el que está pidiendo el presidente. Para concluir, César Gutiérrez. Mira, tú decías que respecto a la pregunta, ¿no? De por qué los militares tendrían que andar construyendo aeropuertos y por qué tendrían que andar vendiendo departamentos, ¿no? Porque pueden. Porque existen los ingenieros ahora de combate, antes ingenieros militares, ¿sí me explico? Que son los que crean la Escuela de Ingeniería del Politécnico Nacional, ¿sí me explico? Por eso existe el ingeniero civil y el ingeniero militar, y porque el presidente se dio cuenta que de repente llega y dice, todos los militares son malos. Sí, pero se da cuenta que los malos eran los que estaban antes, porque ahora ya son submilitares, ¿sí me explico? No, imagínate que llegas tú con el secretario de la Defensa y le dices, todos los militares son malos. Sí, señor presidente. Pero ¿sabe qué? ¿Es una orden? Con que no pregunte eso, porque ahí sí nos vamos a tener una bronca. Pero la cosa viene aquí y es de ser muy claros, ¿no? A ver,
Mire, señor presidente, usted no necesita andar checando qué es lo que va a hacer con el aeropuerto. Nosotros tenemos a los ingenieros militares y a los zapadores y ellos pueden hacerlo. Y lo que le dicen que le cuesta 10 pesos va a costar 2, porque de todas maneras usted lo está pagando. En menos tiempo. Y no solo en menos tiempo. Le recuerdan, ¿sabe qué? ¿Se acuerda ese pequeño problema de que si se equivocaron o no se equivocaron y se querían robar los terrenos de ahí del campo militar para hacer departamentos de lujo? Pues ya está autorizado, señor presidente. Pues de que alguien más haga un negocio, pues mejor lo hacemos directamente. Se los construimos, lo hacemos y hasta se los vendemos, señor presidente. No es ahí ya, desde su perspectiva, y te lo quiero preguntar también, Luis, no es ahí ya la militarización de la política, que muchos dicen esto ya es muy grave. Hay algunos gobiernos en donde los militares hacen todo. No. Y no son precisamente gobiernos muy democráticos. Pero ve, nada más pues, me gustaría terminar con esta parte. Digo, claro que puede, claro que es más barato. No, pero terminar con esta parte. Yo entiendo y yo estoy totalmente de acuerdo que tendríamos que empezar al revés, por fortalecer las policías municipales, ¿sí me explico? De ahí irnos a las estatales, después las federales y hacer un sinnúmero de situaciones distintas. Claro. El problema es que yo veo que el gobierno federal no le tiene confianza. ¿Por qué? Por ese diagnóstico de seguridad a las policías municipales, que debería de ser la famosa policía de proximidad, ¿no? La que debería estar cerca, el policía de barrio lo conocimos. Como seguimos confundiendo César, nada más el seguridad, presupuesto de Fortaseg, que es municipal, la gran cantidad de recursos para fortalecer policías municipales, y se lo clavan, se lo roban, no lo utilizan o no lo ejercen, y miles de millones de pesos se devuelven. Bueno, para concluir, que ya me están aquí a punto de aplicar la Guardia Nacional, la productora. Nada más déjame decir una cosa. ¿Por qué cuando hay huracanes y se aplica el plan de N3 o el plan Marina, no se habla de la militarización de la protección civil? ¿Por qué cuando hay campañas de salud, campañas de situaciones de emergencia? Pero es que no deja rating. No, defender Fuerzas Armadas y militares no deja rating ni dinero. Te lo digo por experiencia. No, pero al final es eso. Yo creo que debemos de reinterpretar muy bien lo que es el concepto de militarización. Y tú tienes razón en lo que en algunos países el entorno militar total en función de gobierno ha generado. Ese no es el caso de México, ¿eh? Es decir, tenemos Fuerzas Armadas profesionales, tenemos Fuerzas Armadas que se han preparado hasta para labores de coadyuvancia en seguridad pública, sí. Tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales que se salen sin un presupuesto extraordinario para rescatar a la gente en caso de desastres, sí. ¿Quién hace las verdaderas campañas de salud en este país? Las Fuerzas Armadas. ¿Quién lleva los libros de texto gratuitos para que la delincuencia no se los robe? Las Fuerzas Armadas. Hablemos bien de la militarización. Creo que es muy importante reinterpretarlo. Aquí creo que la militarización tendría que ser para temas excepcionales. El caso de desastres naturales, la excepcionalidad es la regla y debe ser siempre la regla para los militares en cualquier labor en el país. Y si no está regulada esa excepción, y lo constitucionalizas, lo que estás haciendo es militarizar la seguridad pública por todos lados. Con lo que me gustaría cerrar es pedirle a tus radioescuchas es que esto no está definido aún y que nos ayuden a presionar a sus senadores para pedir un modelo de seguridad pública no militarizado, que ayuden a presionar para que no pase la Guardia Nacional y para que no dejemos en manos no del presidente actual sino de los siguientes, para que no dejemos en la Constitución en manos de no sabemos quién va a venir después, un instrumento con esta potencia que creo que es muy grave para una democracia constitucional como la que queremos construir en México y para lograr construir una sociedad de derechos. Yo creo que lo que dice Luis es muy interesante. Todos los pescadores de Acapulco, los hoteleros de Veracruz, los mineros de Zacatecas, los estudiantes de Nuevo León, hay que convocarlos para que salgan y hagan eso, pero no lo hacen porque nadie quiere a las Fuerzas Armadas lejos de las calles. Esa es la verdad de este país. Bueno, pues ahí está el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotros y Nosotras, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. César Gutiérrez, muchísimas gracias, abogado en Derecho Militar. Juan Ibarrola, muchísimas gracias. Gracias, siempre. Gracias a la mesa. Arturo Ángel, mil gracias. Mil gracias. 8:42, vámonos. Tenemos algunos cortecitos pendientes.